Fisicoculturismo, héroe o villano. En el video de hoy veremos dos visiones bastante diferentes sobre el culturismo, una bastante positiva y otra bastante negativa. ¿Y ya por qué lo haré? Porque es algo que se ha convertido en una parte muy importante del mundo deportivo, así como también es algo que se ha vuelto una parte muy tóxica del mundo de internet. Así que acompáñenme. Muy a menudo muchos hemos empezado o muchos hemos ido al gimnasio por razones bastante vanidosas o banales, lo cual no tiene nada de malo, ya que es natural que seamos un poquito superficiales, y esto es algo completamente natural y se tiene que entender. Sin embargo, el fisicoculturismo se ha manchado un poco, pero esto no daña su naturaleza y su sentido más profundo, ya que el fisicoculturismo es un deporte. Efectivamente, el fisicoculturismo es un deporte, aunque muchos nieguen que así es. O es que tú te vas a poner así simplemente por levantarte. El fisicoculturismo es un deporte de esos que podemos encontrar en esa línea difusa entre deporte y arte. Véase, por ejemplo, la gimnasia, el patinaje artístico o inclusive para muchos el ajedrez, aunque a muchos les gusta ver al ajedrez más como una ciencia. Sin embargo, el fisicoculturismo tiene una cualidad bastante bonita y es la autoconciencia anatómica. Cuando tú analizas un fisicoculturista, este probablemente tiene que analizar muy a profundidad sus cualidades físicas y anatómicas para saber si necesita un antebrazo más grande o un bíceps más grande, dependiendo de cómo es la morfología de su cuello, de sus pectorales y cuál es su potencial genético, para entender si va a desarrollar más o cuál y cada músculo, lo cual lo hace algo muy consciente y bastante inclusive artístico, casi como si fuera un dibujante anatómico o un escultor en 3D, como si fuera un escultor biológico o como si fuera un dibujante anatómico en 3D. ¿Y cuál es el objeto de trabajo? Sí mismo. Esto es algo que no se puede negar, que es bastante bello. Aquí es donde encontramos que en el culturismo existen toda una serie de matices bastante bonitos. Por ejemplo, podemos encontrar que a lo largo del tiempo se ha convertido en un deporte que precisa del show, ya que como su puesta en escena roba mucho del ballet o de todas estas danzas, ya que necesitas atrapar el público con tus poses, estás creando literalmente un lenguaje corporal que transmite grandeza y majestuosidad. Esto no es para nada malo. De hecho, es algo que hace entendible el por qué se requiere usar de ciertas cosas. Y no nos vamos a engañar, no sería el único deporte que tiene que usar dopaje. De hecho, muchos deportes a nivel profesional es entendible que lo tengan que usar. No es algo que se tenga que alentar, pero tampoco es algo que se tenga que negar. Y por ello llegamos a la conclusión de que el culturismo tiene exponentes como por ejemplo Frank Zane, que muestran la belleza y la simetría del cuerpo, o como por ejemplo Bob Paris, que con su puesta en escena logran capturar a las personas y toda su atención, mostrándonos que es algo bello, o personas como por ejemplo el mismísimo Arnold Schwarzenegger, el cual con sus pectorales transmite un carisma que podría atrapar a cualquiera. Pero aquí es donde llega la parte realmente oscura. El fisicoculturismo se ha convertido a nivel mediático en redes sociales casi que en un paradigma de cómo debería de ser la masculinidad. Y eso no se puede negar. No se puede decir que en todo internet existe una especie de ley que te obliga como chico a tener cierto cuerpo. Pero sí existe una especie de mensaje subliminal que constantemente te está bombardeando de cómo es el hombre ideal. Y resulta que no existe un hombre ideal, existe tu versión ideal. Y tu versión ideal solo la puedes decidir tú. Así que aquí está el primer problema. Por ejemplo, el fisicoculturismo es un deporte que exige un tipo de cuerpo. Un tipo de cuerpo que, si bien es muy bonito por la naturaleza que ha adoptado, por algo tiene tres categorías: Men's Physique, Classic Physique, Open y la 212. Sin embargo, si en algo encaja en cada una de estas categorías es en que cada cuerpo debe de ser bastante dotado de masa muscular, inclusive los cuerpos más livianos de la modalidad 212 o Classic Physique o Men's Physique. Eso nos ha llevado como generación a una carrera por obtener masa muscular. Y la verdadera razón por la que una persona hace ejercicio va más allá. Realmente el deporte o cualquier tipo de actividad que realices en tu vida siempre tiene un objetivo más profundo de cómo se ve, a menos de que sea el arte. E inclusive el arte se quiere ver bien por una razón. Así que la musculación sin razón nos lleva a una incomprensión de la realidad naturaleza, de la real naturaleza de nuestro cuerpo. Llegamos a considerar nuestro cuerpo simplemente como algo que se tiene que hacer más bonito. Y aquí es donde entra el peligro, porque por ejemplo, si buscamos que nuestro cuerpo sea más bonito, pero no más resistente, o nuestra mente más inteligente y nuestro intelecto más sofisticado, estamos literalmente dejando atrás cosas que necesitamos en nuestra vida. Así que hay un peligro muy grande con andar concibiendo que el éxito en la vida es ser más grande. Hay cosas que valen mucho más que ser más grande. Por ejemplo, cuando una persona juega ajedrez, está estimulando capacidades cognitivas que se encargan de crear sinapsis neuronales que incrementan su capacidad de conexiones lógicas o de creatividad. Cuando una persona corre, nada o hace ciclismo, está haciendo que su corazón pueda aguantar mucho más. Cuando una persona corre una maratón, está entrenando algo que no se entrena normalmente en un gimnasio, que es la voluntad. No estoy diciendo que un fisicoculturista no entrene la voluntad, pero si vamos a hablar de voluntad, ve y haz una ultramaratón. Así que ningún deporte es menos que otro. Cada uno entrena algo muy específico y cada uno merece su lugar en el mundo. Pero el andar concibiendo que lo ideal es ser una persona grande es casi que un error. Así que en este video te estoy invitando a que veas todos los deportes y todas las variedades deportivas que hay. No solamente existe un cuerpo ideal, sino que, por ejemplo,
Para muchos, el cuerpo de un triatleta, o el cuerpo de un decatleta, o el cuerpo de un atleta, o el cuerpo de un peleador de luchas mixtas es muy bonito y esbelto sin tener que ser tan grande o sin necesidad de estar tan seco de grasa corporal. Porque eso es otro de los errores del fisicoculturismo, que creemos que existe un biotipo único y no es así. E inclusive, el mismo culturismo nos ha demostrado que es así, pero es justamente la mala divulgación del culturismo lo que niega esa parte. Es decir, Frank Zane era ectomorfo, pero su cuerpo, a pesar de estar musculado, seguía teniendo esas proporciones y ahí estaba su belleza y lo que lo volvió icónico. Pero cada deporte te puede generar un tipo de cuerpo diferente a medida que tú lo reconcilies con tu anatomía o tu fenotipo genético más marcado. Inclusive puedes llegar a despertar genes que no tenías, pero lo importante siempre es que esto surja de la voluntad de hacer algo que te va a llevar más allá. Por eso es que hay que entender que existen personas con índice de grasa corporal un poco más alto y que esto los va a beneficiar en muchos deportes, o que hay personas con índices de grasa corporal muy bajos y esto va a hacer que sean beneficiosos en muchos otros deportes. No tiene que existir una persona que pese 100 kilos y tenga 0% de grasa corporal para que tenga un cuerpo atractivo. La capacidad de hacer algo con ese cuerpo es lo que vuelve realmente valioso tu cuerpo. Y esto es algo que decides tú. Así que te estoy invitando a volverte cada día mejor por medio de tus decisiones. Y eso es todo.